Hola, bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la crianza consciente y la psicología infantil. En el vídeo de hoy vamos a explorar profundamente un tema fundamental para el desarrollo emocional y social de nuestros hijos. Cómo enseñar a los niños a desarrollar la empatía para que puedan relacionarse mejor con los demás y crear amistades más saludables. Seguramente alguna vez te has preguntado por qué algunos niños parecen más sensibles y comprensivos hacia los sentimientos de los demás, mientras que otros parecen indiferentes o poco sensibles al sufrimiento ajeno. Aunque solemos pensar que la empatía es algo natural que algunos niños poseen y otros no, la realidad es que se trata de una habilidad emocional y social que puede y debe ser enseñada desde la infancia. La empatía es una capacidad emocional que nos permite entender, compartir y sentir las emociones de otras personas como si fueran nuestras propias experiencias. Es decir, cuando un niño desarrolla empatía, no solo comprende cómo se siente otro niño que está triste, frustrado o alegre, sino que también logra conectar emocionalmente con él y actuar de manera compasiva y solidaria. Esta habilidad es absolutamente esencial, porque le permite formar relaciones saludables, fortalecer sus vínculos sociales, resolver conflictos de manera efectiva y desarrollar una autoestima positiva basada en la conexión auténtica con los demás. Hoy en día, muchos padres y educadores observan con preocupación que los niños parecen cada vez menos empáticos. Esto podría relacionarse con varios factores sociales y culturales contemporáneos. Vivimos en un mundo acelerado, donde la tecnología ocupa gran parte del tiempo y la atención de los niños, limitando las oportunidades reales de interacción social y emocional. Muchos niños están expuestos constantemente a pantallas, redes sociales y videojuegos que, aunque pueden entretenerlos, suelen presentarse de forma individualizada y superficial, alejándolos del contacto emocional directo con otros niños y adultos. Este distanciamiento emocional hace que muchos niños crezcan sin la oportunidad de practicar la empatía en situaciones cotidianas. Otro factor que limita el desarrollo de la empatía en la infancia es la excesiva protección emocional. Aunque pueda parecer paradójico, muchos padres, con la mejor intención de proteger a sus hijos del sufrimiento o de situaciones incómodas, terminan impidiendo que los niños experimenten situaciones emocionales que son necesarias para desarrollar la empatía. Por ejemplo, si un niño nunca ve o experimenta situaciones en las que otro niño está triste, frustrado o enojado, difícilmente podrá entender o aprender cómo manejar esos sentimientos cuando se presenten en él mismo o en otras personas. Además, el uso excesivo de dispositivos tecnológicos en edades muy tempranas, especialmente las redes sociales o los videojuegos que no fomentan el contacto emocional saludable, también puede limitar el desarrollo de la empatía. Cuando un niño interactúa en espacios digitales en lugar de hacerlo en la vida real, puede no aprender adecuadamente a leer el lenguaje corporal o las expresiones emocionales de otros niños, habilidades fundamentales para desarrollar empatía y comprender verdaderamente lo que otras personas están sintiendo. Frente a esta realidad, muchos padres y educadores se preguntan cómo pueden enseñar a los niños a desarrollar esta habilidad emocional tan valiosa. La buena noticia es que, aunque es cierto que algunos niños son naturalmente más empáticos que otros, la empatía puede enseñarse, fortalecerse y cultivarse activamente desde edades tempranas mediante diversas estrategias, actividades y actitudes cotidianas. En este vídeo, exploraremos profundamente estas estrategias para ayudar a los niños a mejorar su capacidad empática, abordando cómo la familia y el entorno escolar pueden trabajar conjuntamente para fomentar el respeto, la comprensión emocional, la solidaridad y, en definitiva, el desarrollo integral de niños emocionalmente inteligentes. También hablaremos sobre cómo mejorar la comunicación con nuestros hijos, cómo promover su inteligencia emocional, y por qué ser empático no solo mejora sus relaciones sociales, sino también su salud mental a largo plazo. A lo largo del vídeo profundizaremos en cómo llevar estas enseñanzas a la práctica diaria, proporcionando ejemplos claros y realistas de situaciones cotidianas en las que se pueden aplicar técnicas concretas para cultivar esta valiosa habilidad emocional. Porque enseñar empatía no es simplemente dar discursos sobre cómo deberían comportarse, sino vivir experiencias prácticas junto a ellos, que les permitan sentir y reconocer las emociones propias y ajenas de manera auténtica. Una de las claves más importantes a la hora de enseñar empatía a los niños es entender que ellos aprenden principalmente a través del ejemplo. Los niños, especialmente en edades tempranas, están observando constantemente a los adultos de su entorno, no solo para imitar comportamientos específicos, sino también para aprender cómo deben reaccionar ante situaciones emocionales complejas.
Si un niño ve que los adultos en su vida cotidiana expresan emociones con claridad, comprenden y validan las emociones de otros, y reaccionan con sensibilidad y respeto hacia quienes los rodean, es muy probable que aprenda a hacer lo mismo. Por el contrario, si los adultos de su entorno muestran indiferencia, insensibilidad o incluso agresividad ante las emociones de otros, el niño aprenderá rápidamente a reaccionar con desapego emocional y falta de empatía. Para enseñar la empatía desde una perspectiva práctica y cotidiana, es crucial aprovechar las situaciones diarias que surgen naturalmente en la interacción familiar. Por ejemplo, cuando un niño se muestra enfadado o frustrado, en lugar de reprenderlo de inmediato o minimizar lo que siente, podemos aprovechar para enseñarle a identificar y nombrar claramente sus emociones. Frases como, entiendo que estés enojado porque perdiste tu juguete favorito, o, veo que estás triste porque tu amigo no pudo venir a jugar hoy, no solo validan lo que siente el niño, sino que también le enseñan cómo reconocer y expresar verbalmente las emociones propias y ajenas. Además de validar las emociones propias de los niños, también es esencial enseñarles a comprender cómo se sienten los demás. Podemos hacerlo a través de conversaciones cotidianas, aprovechando situaciones que ocurren en casa, en la escuela o en sus interacciones sociales habituales. Por ejemplo, si observamos que un niño se ha burlado o se ha reído de otro compañero, en lugar de regañarlo de inmediato, es más útil preguntarle cómo cree que se sintió el otro niño en esa situación. Preguntas como, ¿cómo te sentirías tú si te ocurriera algo así? O, ¿qué podrías hacer para que tu amigo se sienta mejor? Les ayudan a ponerse en el lugar del otro, fomentando la reflexión sobre sus propias acciones y la conciencia sobre el impacto emocional que generan. Además, es fundamental que los niños vean en los adultos una actitud empática también hacia ellos mismos. A menudo, olvidamos que para aprender empatía, un niño primero debe experimentarla. Un niño que se siente constantemente juzgado, criticado o incomprendido difícilmente desarrollará la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás, ya que aprenderá que la empatía es algo que no se practica en su entorno cercano. Por eso, es clave que los padres se esfuercen activamente en validar las emociones de sus hijos, incluso aquellas que pueden parecer exageradas o difíciles de entender desde una perspectiva adulta. Esto no significa ceder a todas sus demandas o aceptar comportamientos inapropiados, sino simplemente reconocer la legitimidad de lo que sienten, aunque luego puedan orientarlos hacia conductas más adecuadas. La empatía, además, se desarrolla mejor cuando los niños experimentan diversas situaciones emocionales y tienen oportunidades para relacionarse con personas diferentes a ellos mismos. Muchas veces los niños viven en entornos muy homogéneos, donde todos piensan, sienten o actúan de manera similar. Esto limita su capacidad para entender perspectivas diferentes a la suya, ya que rara vez son confrontados con situaciones o realidades que difieran de sus propias experiencias. Por eso, ofrecerles espacios en los que puedan interactuar con niños que provengan de diferentes entornos culturales, socioeconómicos o familiares puede ayudar enormemente a desarrollar una comprensión más amplia y profunda de las emociones ajenas. Los juegos de rol y la literatura infantil también son herramientas poderosas para enseñar empatía. Al leer cuentos con los niños, podemos detenernos a reflexionar sobre cómo se sienten los personajes y qué podrían hacer para solucionar los conflictos que aparecen en la historia. Cuando les pedimos a los niños que imaginen cómo se sienten los personajes en distintas situaciones, estamos ayudándolos a ejercitar la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esto no solo fortalece su empatía, sino que también desarrolla su imaginación y su capacidad para resolver conflictos desde una perspectiva emocionalmente consciente. Una vez que los niños comienzan a desarrollar una comprensión básica de lo que significa ser empáticos, es vital guiarlos para aplicar estas habilidades en situaciones reales de interacción social con otros niños. A menudo, los conflictos que se presentan entre amigos o compañeros ofrecen una oportunidad invaluable para fortalecer su capacidad de empatía, siempre y cuando sean manejados con sensibilidad y paciencia por parte de los adultos que los acompañan. Cuando un niño tiene una discusión o desacuerdo con un compañero, es frecuente que reaccione impulsivamente, mostrando enojo o frustración inmediata. Estos conflictos, aunque incómodos, son excelentes oportunidades para que los niños aprendan a ponerse en el lugar del otro y a comprender la perspectiva emocional del compañero involucrado. En lugar de reaccionar rápidamente con castigos, amenazas o instrucciones rígidas sobre cómo actuar, es más útil plantear preguntas que los inviten a reflexionar sobre lo ocurrido. Preguntas como, ¿cómo crees que se sintió tu amigo cuando dijiste eso? O, ¿cómo te sentirías tú si alguien te hiciera lo mismo?
ayudan al niño a reflexionar sobre las emociones de los demás y sobre el efecto que tienen sus palabras y acciones en otras personas. En este proceso, es importante enseñar a los niños que comprender la emoción del otro no significa renunciar a sus propias emociones o necesidades. Una confusión frecuente al enseñar empatía es que algunos niños creen que ser empáticos significa ignorar lo que ellos sienten para priorizar únicamente lo que siente el otro. Esto puede generar frustración, ya que un niño puede sentir que sus emociones no son valoradas o comprendidas adecuadamente. Por eso, cuando enseñamos empatía, también es fundamental enseñarles que sus sentimientos importan y que la empatía no implica olvidarse de uno mismo, sino encontrar un equilibrio saludable entre sus necesidades emocionales y las necesidades emocionales del otro. En este sentido, la comunicación asertiva vuelve a ser fundamental. Un niño que sabe expresar claramente lo que siente y lo que necesita será capaz de interactuar con los demás de manera más equilibrada y empática. Si un niño aprende a decir, por ejemplo, me siento triste porque no me incluiste en el juego, en lugar de enfadarse, ignorar al compañero o actuar agresivamente, estará demostrando tanto empatía hacia sí mismo como hacia la otra persona, ya que le está dando una oportunidad al otro niño para entender lo que ocurre y actuar en consecuencia. De esta forma, también está evitando la acumulación de resentimientos que, si no se resuelven, pueden dañar sus relaciones a largo plazo. Además de enseñar a los niños a manejar conflictos directos, también es importante fomentar activamente la empatía en situaciones positivas, cotidianas y menos evidentes. Por ejemplo, podemos destacar momentos en los que un niño muestra sensibilidad hacia las emociones de otros sin que necesariamente exista un conflicto previo. Cuando un niño consuela a un amigo que está triste, comparte con generosidad o muestra interés genuino por lo que sienten los demás, es fundamental reconocer y elogiar explícitamente estos comportamientos empáticos. Cuando los adultos valoran y refuerzan estas acciones, el niño aprende que ser empático no solo es algo bueno, sino también una fuente de reconocimiento social positivo. Por otro lado, cuando surjan conflictos o comportamientos poco empáticos, en lugar de criticar al niño directamente, eres muy egoísta, o siempre piensas solo en ti, es preferible señalar claramente cómo su acción afecta emocionalmente a otra persona. Tu amigo se sintió triste cuando no quisiste compartir tu juguete. Esto ayuda al niño a darse cuenta del impacto real de sus acciones, facilitando que aprenda a ajustarlas de manera natural en el futuro. Finalmente, es importante que los niños entiendan desde pequeños que la empatía también implica aceptar y valorar la diversidad de opiniones, sentimientos y perspectivas. Muchos conflictos entre niños surgen porque esperan que sus amigos piensen, sientan y actúen exactamente igual que ellos. Cuando se enseña que cada persona es diferente y que esas diferencias son positivas, enriquecedoras y valiosas, los niños desarrollan una empatía más profunda, aceptando a los demás tal como son en lugar de intentar cambiarlos o rechazarlos por ser distintos. Finalmente, para consolidar la empatía como una habilidad clave en el desarrollo emocional y social de los niños, es fundamental que tanto la familia como el entorno escolar colaboren activamente en la creación de ambientes que promuevan, valoren y reconozcan esta importante capacidad emocional. La empatía no puede enseñarse de forma aislada o teórica, necesita ser practicada constantemente en situaciones reales, cotidianas y espontáneas que permitan a los niños entender cómo sus palabras, gestos y acciones afectan a otras personas en su entorno inmediato. La escuela y el hogar deben trabajar en conjunto para crear un entorno emocionalmente seguro, donde la empatía sea una habilidad social altamente valorada. En la escuela, esto implica fomentar actividades grupales donde los niños deban colaborar, compartir experiencias, resolver conflictos de manera pacífica y entender las emociones de los demás en situaciones prácticas. Por ejemplo, proyectos en equipo, actividades donde deban escuchar activamente a sus compañeros, juegos cooperativos, y debates guiados sobre cómo solucionar situaciones hipotéticas o reales donde surjan emociones conflictivas pueden ser extremadamente efectivos para que los niños internalicen la importancia y utilidad de la empatía. A nivel familiar, la empatía se cultiva desde las interacciones diarias más sencillas, incluso en situaciones aparentemente triviales. Cuando los padres comparten cómo se sienten frente a ciertas situaciones, cómo resuelven conflictos con otras personas o incluso cómo afrontan sus errores con humildad y sensibilidad, están ofreciendo ejemplos valiosos y claros sobre cómo se expresa y practica la empatía. Por ejemplo, si un adulto se equivoca, mostrar delante del niño cómo reconoce su error,
Pide disculpas y expresa preocupación genuina por haber herido los sentimientos del otro. Es una lección práctica e inolvidable para los niños sobre cómo se ve realmente la empatía en acción. Es fundamental también evitar caer en la sobreprotección o la indulgencia excesiva. Muchos padres, intentando ser empáticos con sus hijos, pueden llegar al extremo de protegerlos constantemente de situaciones difíciles, creyendo erróneamente que evitar toda frustración o incomodidad es sinónimo de cariño o cuidado. En realidad, permitir que los niños enfrenten retos emocionales en situaciones seguras, con el apoyo y acompañamiento adecuado, es una forma efectiva de enseñarles a manejar sus propias emociones y también a entender mejor las emociones de los demás. Cuando un niño aprende que está bien sentirse frustrado, triste o enojado, pero que puede expresar esas emociones sin hacer daño a nadie, también aprende cómo acompañar a otros cuando experimentan esos mismos sentimientos difíciles. En algunos casos, cuando detectamos que un niño muestra una baja empatía o tiene serias dificultades para relacionarse emocionalmente con los demás, puede ser necesario recurrir a un especialista en psicología infantil. Buscar apoyo profesional no debe verse como un fracaso o como una señal de debilidad, sino como una manera proactiva y positiva de asegurar que el niño desarrolle adecuadamente sus habilidades sociales y emocionales. Un psicólogo infantil puede ayudar a identificar las causas de estas dificultades y ofrecer estrategias concretas y personalizadas para mejorar la empatía, la autoestima y las habilidades de comunicación emocional del niño. Finalmente, recordemos que la empatía no solo ayuda a los niños a crear relaciones más saludables con los demás, sino que también es una herramienta fundamental para construir una vida emocionalmente más plena y feliz. Un niño que desarrolla una fuerte capacidad empática será capaz de construir amistades sólidas y duraderas, tener relaciones familiares más sanas y equilibradas, y enfrentar con éxito los desafíos emocionales de la vida cotidiana. Además, los niños empáticos suelen convertirse en adultos emocionalmente más inteligentes, capaces de relacionarse mejor con los demás en todos los ámbitos de la vida. Si necesitas asesoramiento adicional o crees que tu hijo podría beneficiarse de apoyo especializado para desarrollar la empatía y mejorar sus habilidades sociales y emocionales, recuerda que en nuestro centro, www.centrorevoluciona.com, encontrarás un equipo de profesionales altamente capacitados para ayudarte en este proceso. Nuestro objetivo es que tu hijo crezca con habilidades sólidas para desenvolverse en el mundo social y emocionalmente complejo en el que vivimos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Si este contenido te ha parecido útil y valioso, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con otros padres y educadores que puedan beneficiarse de estas herramientas. Nos vemos en el próximo vídeo.